Buenas tardes, les habla el profesor Rafael Castro, docente instructor de la Unidad Curricular Trabajo Comunitario 2 del programa de Medicina bajo la modalidad Aprendizaje Dialógico Interactivo de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Como parte de la unidad temática llamada Demografía, en el día de hoy les expondré el tema llamado tasas o indicadores demográficos. Primeramente es necesario definir qué son las tasas. Las tasas relacionan la ocurrencia de un hecho, fenómeno o riesgo del mismo en una población determinada y en un momento dado. Ahora bien, las tasas se calculan de la siguiente manera. Una tasa es igual al número de veces que sucedió un fenómeno o evento y se puede multiplicar, según sea el caso, por 100, 1000 o por 100.000 entre la población sometida a ese riesgo. En medicina son numerosas las tasas que podemos utilizar. Entre ellas tenemos la tasa de natalidad, fecundidad, letalidad, longevidad, morbilidad, mortalidad, entre otras. Antes de realizar el cálculo de las tasas que les enseñaré a hacer, necesitamos saber lo que en demografía significan los siguientes términos. Primeramente, natalidad. Natalidad es el número de nacimientos registrados en X población en un periodo de tiempo determinado. La fecundidad es la relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos en cierto periodo y la cantidad de la población fértil en el mismo tiempo. La morbilidad es la proporción de personas que enferman en un sitio determinado o la cantidad de enfermedades o enfermos según sea el caso. La letalidad es la proporción de personas que contraen una enfermedad y muerte a causa de la misma durante un periodo de tiempo determinado y en un lugar determinado. Mortalidad es el número de muertes que se registra en un lugar determinado y en un momento determinado. Y la mortalidad fetal es el fallecimiento del fruto de la concepción antes de su completa expulsión o extracción de la madre, independientemente de la duración del embarazo. Ahora les enseñaré cómo se calculan las tasas con las siguientes fórmulas. Primeramente, la tasa cruda de natalidad. Esta es igual al número de nacimientos vivos registrados por 1000 entre la población general. La tasa general de fecundidad se calcula con el total de nacidos vivos registrados por 1000 entre la población femenina en edad fértil, es decir, se toma en consideración de 15 a 49 años. Y la tasa específica de fecundidad, que toma en consideración un intervalo de edad en específico y se hace de forma quinquenal, es decir, un intervalo de 5 años. Por ejemplo, tenemos el número de nacidos vivos en mujeres de 30 a 34 años por 1000 entre el número de mujeres de dicha edad. La tasa de letalidad es igual a las defunciones por determinada causa por 100 entre el número de casos registrados de la misma causa. La tasa de morbilidad por causa es igual a los casos por determinada causa o de enfermedad por 100.000 entre la población para el 1 de julio. Se toma esta población ya que no todos los años se realiza el censo y se puede lograr una estimación en este periodo de tiempo, ya que no es ni muy anterior al año ni muy posterior en los meses del año, es decir, que es una fecha central. La tasa de mortalidad general es igual al total de defunciones por 1000 entre la población general. La tasa de mortalidad infantil es igual al número de muertes de niños menores de 1 año de edad por 1000 entre el número de nacidos vivos que deben estar o deben haberse registrado. La tasa de mortalidad materna es igual al número de muertes por todas las causas maternas por 1000 entre el número de nacimientos vivos que hayan sido registrados. La tasa de mortalidad fetal es igual al número de muertes fetales por 1000 entre el número de nacimientos vivos registrados. La tasa de mortalidad infantil neonatal es igual al número de muertes en menores
de 28 días de haber nacido, por 1000 entre el número de nacimientos vivos registrados. La tasa de mortalidad perinatal toma en cuenta las dos fórmulas anteriores, es decir, el número total de muertes fetales, es decir, antes del nacimiento, y el número de muertes neonatales, es decir, el número de muertes que después del nacimiento menores de 28 días, entre el número de nacidos vivos por 1000. El indicador de longevidad mide el grado de envejecimiento de una población, es igual a las defunciones de personas de más de 50 años de edad por 100 entre el total de defunciones en determinada población. Ahora bien, posteriormente, después de haberles explicado las fórmulas, les voy a dejar como tarea que deben subir en su aula virtual los siguientes ejercicios. Cabe destacar que estos ejercicios tienen una ponderación de 20% dentro de la unidad temática de demografía. Como primer ejercicio, tienen el siguiente. De acuerdo al método natural que se les debió haber explicado en una clase anterior, deben calcular la estimación o el estimado de población para el 1 de enero del 2009. Para el segundo ejercicio, donde sí deben aplicar las tasas que les he explicado, deben resolver los ejercicios con los siguientes datos. Y allí van a calcular la tasa cruda de natalidad, la tasa cruda de fecundidad y la tasa específica de fecundidad de acuerdo a un intervalo de edad que se les habrá proporcionado. Y el último ejercicio, con todos estos datos, ustedes deberán calcular la tasa de mortalidad general, la tasa de mortalidad infantil, la tasa de morbilidad por causa, en este caso infarto, la tasa de letalidad, la tasa de mortalidad materna, la tasa de mortalidad fetal y la tasa de mortalidad perinatal. Mucho éxito.